Ahora queda completamente claro por qué el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está llevando a cabo reuniones separadas con los comandantes de los cuerpos de ejército de las Fuerzas Armadas de Ucrania después de la destitución del ministro de Defensa, Fyodorov. No eran simplemente informes sobre la situación en el frente, eran una especie de audiciones para elegir al nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Porque, según informa el Financial Times citando a un alto funcionario de la administración ucraniana, el siguiente en la lista para ser destituido es el propio comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Syrskyi. Zelensky está considerando su destitución en medio, cito al Financial Times, de la mayor crisis del liderazgo militar durante toda su presidencia. Y esto es lo más revelador. Hace una semana, Zelensky eligió a Syrskyi, sacrificando a Fedorov, y hoy ya está buscando un reemplazo para Syrskyi. ¿Qué cambió en una semana? Bueno, tal vez la presión de la gente influyó, tal vez las protestas influyeron. En este episodio hablaremos de cómo las protestas a favor de Fedorov se convirtieron en una campaña contra el comandante en jefe y obligaron al presidente a cambiar de rumbo, quiénes suenan para reemplazar al propio Alexander Syrskyi y por qué esto podría suceder, cómo esto podría convertirse en una purga masiva de toda la cúpula militar y cómo encaja en todo esto la nueva señal. Ahora Rusia está preparando una movilización de al menos 500,000 personas, así que vamos a analizar todo esto juntos. Me llamo Alexei Pechi y antes de que empecemos les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores, así que les agradeceré personalmente su suscripción. Entonces recuerden, hace apenas un par de días hablamos sobre la renuncia de Mikhail Fyodorov. Yo mencioné que Zelensky, en una reunión cerrada de la fracción de Siervo del Pueblo, dijo que idealmente deberían quitar tanto a Fyodorov como a Syrskyi. Y en ese momento nos sorprendió por qué apartaron precisamente a Fyodorov y mantuvieron a Syrskyi. Y hoy el Financial Times nos sorprende con nueva información. Según fuentes de la administración presidencial, Zelensky está listo para destituir también a Syrskyi, pero bajo una condición. Si encuentra a un comandante que pueda asegurar una transferencia de poderes fluida, digamos, sin contratiempos, y que además mantenga la defensa en toda la línea del frente, que tiene más de 1,200 kilómetros de longitud, es decir, no se trata de despedir o no a Alexander Syrskyi. La decisión, en esencia, ya está tomada. Se trata de no colapsar el frente en el momento de reemplazar tanto al ministro de Defensa como al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania al mismo tiempo. Y para eso, precisamente, el presidente está reuniendo a los comandantes. Estamos observando que por segundo día consecutivo, los comandantes de diferentes cuerpos y regimientos del ejército van a informarle uno tras otro. El Financial Times dice directamente que este fin de semana Zelensky se reúne con los militares para escuchar su evaluación de la situación en el campo de batalla y entrevistar a los candidatos para el puesto de comandante en jefe. O sea, no es solo un intento de escuchar informes en el frente, no, esto es precisamente según la versión del Financial Times. Entrevista. O sea, esto es una especie de selección de candidatos de la que hablábamos contigo. Según fuentes ucranianas, se espera que las entrevistas con los candidatos sean precisamente el fin de semana, el 18 y 19 de julio, aunque les recuerdo, el día 17 ya hubo ciertas reuniones y Zelensky incluso hizo una promesa interesante. Zelensky confirmó que escuchó los informes de los comandantes de combate sobre la situación en los sectores más críticos y anunció la realización de la reunión del alto mando. Y ahora el momento clave, que el Financial Times menciona directamente y que ahora está cambiando por completo todo el panorama de la semana que termina. Cito. El presidente Zelensky empezó a considerar la destitución de Alexander Syrskyi solo después de que el viernes por la noche las protestas por el despido de Mikhail Fyodorov se convirtieran en una campaña más amplia ya contra el comandante en jefe. Miles de ucranianos salieron frente al edificio de la administración presidencial. Fue una de las mayores protestas en años. La gente coreaba: ¡fuera Syrskyi! Y es la calle, no las intrigas palaciegas. Según la versión de Financial Times, fue precisamente ella el factor que hizo que el presidente Zelensky considerara cambiar al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bueno, o sea, hace unos días Zelensky se puso del lado de Syrskyi contra Fyodorov y a Fyodorov la calle prácticamente revirtió esa decisión. Al menos así lo presenta el Financial Times.
Y para entender por qué todo se complicó así, vamos a retroceder un poco a lo que contó el propio Fyodorov. Les recuerdo brevemente que en la conferencia después de su despido, él reveló lo principal, que fue Alexander Sirski quien le dio un ultimátum al presidente de Ucrania, o el comandante en jefe o el ministro de Defensa. Fyodorov, según sus palabras, le propuso a Zelensky un cambio radical de mandos, reemplazar tanto al comandante en jefe Sirski como al jefe del Estado Mayor Gnatov, es decir, a ambos de inmediato. Además, la formulación de Fyodorov es reveladora. Cito: "No tenemos otra salida si queremos vencer al enemigo de manera asimétrica, con pérdidas mínimas". Bueno, y en ese momento, según Fyodorov, Zelensky no apoyó ese reemplazo. Y ahora viene un detalle que explica por qué el reemplazo de Sirski podría no ser puntual, sino convertirse en algo así. Pero yo diría, una purga masiva o un cambio masivo de toda la dirigencia de las Fuerzas Armadas. Recuerden lo que Zelensky dijo en una reunión privada con la facción de Siervo del Pueblo, según datos de La Verdad Ucraniana, cito: "En realidad debí despedir a ambos, a Fyodorov y a Sirski, pero ahora no puedo despedir a los dos". Es decir, el presidente reconoció que el comandante en jefe también debía ser reemplazado. Simplemente no podía hacerlo al mismo tiempo que al ministro de Defensa para no derrumbar todo de golpe, pero definitivamente al mismo tiempo que al ministro de Defensa para no derrumbar todo de golpe. Ahora realmente está quitando a Sirski. Si creemos en los datos del Financial Times, entonces es lógico que todo su equipo también será reemplazado. Bueno, como lo llamaron en las protestas, el bloque postsoviético, incluyendo al Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por eso no es sorprendente si realmente sigue una reacción en cadena y el reemplazo de toda la cúpula de las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Cuál es la raíz de este conflicto? Lo expresó perfectamente el jefe del Consejo Público Anticorrupción del Ministerio de Defensa de Ucrania, el veterano Yuri Gudimenko. Esto, como él lo expresó, cito, es un conflicto entre un joven tecnócrata y un general de la escuela militar predominantemente postsoviética. Fyodorov quería digitalizar todo, medir la eficacia de los comandantes con datos, construir un ejército en torno a la tecnología y los drones. Sirski, representante de la vieja jerarquía, informó a sus superiores que todo estaba bien. Y estos dos mundos, como dijo el propio Fyodorov, simplemente dejaron de escucharse entre sí. Y aquí vale la pena recordar la demoledora cita del ex jefe de Estado Mayor de Azov, Bogdan Krotevich. Ella explica en general todo el problema de la llamada vieja escuela, que sigue Sirski. A continuación, su cita. Los rusos dejaron de mentir en su ejército más o menos a principios de 2024. Ellos dejaron de mentir y nosotros empezamos. Es contra esta cultura de mentiras a la superioridad que representa la escuela de generales postsoviética que se reveló la joven oficialidad. Bueno, el caso de Kelly, con decenas de muertes no relacionadas con el combate, viene de ahí mismo, como ahora afirman los propios militares. Ahora sobre quién se perfila para reemplazar a Alexander Sirski, y aquí hay que ser sumamente cuidadosos, porque el campo informativo está ahora simplemente saturado de información. Ahora los partidarios, por ejemplo, de Alexander Sirski y respectivamente los opositores de Fyodorov, ya están escribiendo larguísimos textos sobre cómo Fyodorov sobornó a los medios internacionales por cientos de miles de dólares. Que justo durante las protestas empezaron a publicar sobre él, empezaron a escribir artículos completos. Dicen, ¡ay, eso no es posible! Algunos se sorprendieron de que la protesta, apenas sale la protesta, y una hora y media después en la publicación en línea The Economist, publica todo un artículo sobre Fyodorov y sobre las protestas. Y la gente se sorprendió. ¿Cómo es posible crear un material en una hora y media? Fácil. Ese es el trabajo de un reportero, que debe reaccionar y cubrir la situación así de rápido. Además, les voy a contar un pequeño secreto. Todas las redacciones tienen ciertos materiales preparados de antemano. De verdad existen estos materiales preparados para que se pueda dar información actual de inmediato y añadir el material preparado. Aquí tienes el artículo. Listo. Con material preparado me refiero a información que no está vinculada a un evento específico. Por ejemplo, describe a Fyodorov, describe al Ministerio de Defensa, describe algunas de sus reformas y así sucesivamente. Todo eso ya está preparado desde hace mucho tiempo. Eso no es ningún secreto, así trabaja cualquier redacción. Bueno, y entonces empezaron a escribir que miren, los medios internacionales empezaron a escribir sobre Fyodorov, a defender a Fyodorov. Eso significa que tal y tal están destinando dinero para las protestas. Ese dinero se destina a artículos pagados y así sucesivamente. En fin, existe ese aspecto, no se puede ignorar, pero de todos modos esa ola informativa ahora está en marcha. Así es.
Al mismo tiempo, el Financial Times, por ejemplo, no menciona nombres oficiales de candidatos para el puesto de Syrskyi. Simplemente lo mencionan. Se están llevando a cabo entrevistas. En el espacio informativo ucraniano ya se discuten varias figuras entre los comandantes exitosos de cuerpos de la nueva generación. De esos mismos cuya filosofía asimétrica promovía Mikhail Fyodorov. Pero hasta ahora no hay detalles concretos sobre los apellidos en fuentes confiables. Por eso yo tampoco me adelantaré demasiado. Quiero advertir por separado, los medios de noticias rusos ya están difundiendo información y lanzando teorías. Por ejemplo, que supuestamente Zelensky nombrará como comandante en jefe al jefe de inteligencia Budanov. Pues bien, esto se atribuye a fuentes de TASS. Es decir, esto es una filtración del Kremlin, no información confirmada, y hay que tratarlo en consecuencia. Los verdaderos candidatos se conocerán después de estas reuniones del fin de semana. Por ahora, hay que reconocer que no se ha nombrado a ningún candidato. Está en proceso de selección, y la información de que se está preparando un reemplazo para Syrskyi proviene del Financial Times. También es importante otro matiz. En Occidente y en los medios ucranianos, a Syrskyi desde hace tiempo lo llaman con el duro apodo de El Carnicero, por su apego a mantener la posición a cualquier costo, lo que los críticos asocian con grandes pérdidas. Y el Financial Times utiliza ese apodo directamente. Es decir, reemplazar a Syrskyi también significa un cambio en la filosofía militar. De mantener a toda costa a ganar de manera asimétrica, con pérdidas mínimas como lo formula Fyodorov. Es un giro ideológico, no solo un simple cambio de puestos. Y ahora sobre por qué el momento de todo este caos es especialmente peligroso o, yo diría, especialmente revelador como una etapa de preparación para algo más grande. Porque todo este caos se desarrolla justo en el momento en que Rusia está preparando un nuevo golpe. Según la inteligencia ucraniana, el Kremlin está preparando la movilización de más de 500,000 personas, medio millón. Esto es una señal de una nueva gran ola de ofensiva, y Ucrania se acerca a ella en una situación en la que todo su liderazgo político-militar está cambiando de golpe. Es decir, el ministro de Defensa ha sido destituido, están evaluando a un nuevo comandante en jefe y el Estado Mayor está en duda. Y la Rada Suprema, les recuerdo, se reunirá hasta el 18 de agosto. Aquí tienen toda la gravedad del momento. Por un lado, Rusia está formando una fuerza de movilización de 500,000 de efectivos este otoño. Por otro lado, Ucrania está llevando a cabo la mayor reorganización de su mando militar desde que comenzó la guerra. Aquí surge la pregunta clave por la cual el Financial Times escribe sobre una transferencia gradual de poderes. Es decir, cómo cambiar al comandante en jefe de un enorme frente sin que el enemigo aproveche este momento de transición. Esta operación es, como dicen, a corazón abierto y además mientras corres, o sea, es súper complicado. Y entiendo que ahora, pues, lo más probable es que se haya hecho necesaria algún tipo de reestructuración. Hay que hacerla, pero hay que hacerlo con una precisión quirúrgica para que, Dios no lo quiera, no haya ninguna pérdida. Al mismo tiempo, siendo honestos y sin entrar en pánico, también hay otra cara de la moneda. Los mismos comandantes a los que Zelensky escuchó le informaron, según palabras del propio presidente, sobre la degradación de las tropas rusas y sobre el suministro logístico normal de las unidades ucranianas. Es decir, el frente no se está derrumbando, en varios lugares la iniciativa la tiene Ucrania y el cambio de comandante en jefe bajo la presión de los oficiales de combate no necesariamente es una señal de debilidad. Esto también puede ser una mejora. Es decir, eliminar la cultura de mentirle a la superioridad, como la llaman, antes de recibir un nuevo golpe ruso. Resumamos. La imagen de esta semana se forma en una línea argumental bastante clara. Primero, Syrskyi presionó con un ultimátum para lograr el despido de Fyodorov y ganó. Luego, la gente salió a las plazas gritando «¡Syrskyi, vete!» y al parecer revirtió esa decisión. Aquí hay que ser cuidadosos con las valoraciones. Ahora, según datos del Financial Times, el presidente está buscando un reemplazo para el comandante en jefe Syrskyi, entrevistando candidatos justo este fin de semana. Es decir, la persona que hace unos días era el ganador de la guerra interna, o sea, Syrskyi, hoy posiblemente sea el siguiente en irse. Y esto, según la confesión del propio Zelensky, significa que había que despedir a ambos, y esto no es el final. Esto es el comienzo de una purga más amplia, posiblemente con la mira puesta incluso en el Estado Mayor. Y además hay que entender que si esto realmente sucede, ahora todos los medios occidentales escriben que será un cambio de filosofía, de mantener las posiciones a toda costa a ganar con pérdidas mínimas. La demanda de esto vino desde abajo, es decir, de los jóvenes candidatos y de los manifestantes.
Ahora hay una sola pregunta y es crítica. ¿Podrá Ucrania realizar este reemplazo masivo de mando de forma ordenada y rápida antes de que Rusia lance al combate su 500.000 de movilizados prometidos? Según el Financial Times, la selección del nuevo comandante supremo está ocurriendo justo ahora. Y la reunión del mando supremo también está por llegar, así que estamos atentos a la situación. Al parecer, toda la cúpula será renovada en general. Aquí lo dejo en suspenso. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.